La separación de poderes. Trabajo realizado por García Millán Abigail, Aburto Mendoza Edith Marisol, Medina Pérez Sabdijo Cabet y Perea Hernández Alejandro. Los tres poderes. En el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vemos que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Nos dice que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. Asimismo, en ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. En primer lugar, vemos que el Poder Legislativo se encarga de elaborar las leyes que rigen al país. Asimismo, el presidente de la República ejerce el Poder Ejecutivo y tiene que gobernar de acuerdo con lo que dicen las leyes. Y por último, el Poder Judicial está encargado de vigilar que la Constitución se cumpla y de resolver los conflictos que surgen entre personas. Bueno, como bien sabemos, existen tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. A continuación pasaré a explicarles lo que concierne al poder ejecutivo. El poder ejecutivo, según el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deposita en un solo individuo y este es el presidente de la República. Como bien sabemos y hemos venido estudiando, el sistema donde nosotros pertenecemos y el sistema que adopta la República es un sistema presidencialista, donde el jefe de Estado y el jefe de gobierno recaen en una sola persona, y esta es el presidente de la República. Como dato interesante, cabe mencionar que el presidente dura en el cargo 6 años y es elegido a través del voto de los ciudadanos. Muchas personas a lo mejor ya saben este dato interesante o este dato, pero no está de más mencionarlo para que se haga del conocimiento de todos. Pues también es importante aclarar y mencionar la frase que dijo Madero, que sufragio efectivo, no reelección. En este caso, para el cargo del presidente no existe la reelección, ya está eliminada, y por eso Madero destacó su frase: sufragio efectivo, no reelección. Algunas de las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Como primer punto es promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión. Segundo punto, nombrar y remover libremente a las y los secretarios de Estado. Tercero, nombrar con aprobación del Senado a los embajadores, cónsules, empleados superiores de Hacienda, coroneles, Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Cuarto punto, preservar la seguridad nacional. Quinto punto, puede declarar la guerra de los Estados Unidos mexicanos, pero siempre y cuando tenga la autorización del Congreso de la Unión. Y también puede dirigir la política exterior y celebra los tratados internacionales. Otro punto interesante de esta explicación son las funciones del Poder Ejecutivo. Este puede administrar los recursos económicos de la nación. También puede implementar los mecanismos para el cumplimiento de las leyes. También recaudar los impuestos y vigilar el sistema financiero y fomentar la inversión interna y extranjera del país. Todo esto que acabo de explicar, eh, pues de una manera concisa y breve, lo podemos encontrar tipificado en el artículo 80 al artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde nos explica lo que concierne al Poder Ejecutivo, sus características, cómo se rige, entre otras cosas más que expliqué anteriormente. Gracias. Como ya he mencionado antes, encontramos tres poderes, los cuales son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Comencemos con el poder legislativo. ¿Qué es el poder legislativo?
Se le denomina poder legislativo a una de las tres divisiones del Estado, el cual tiene bajo sus funciones principales hacer leyes, es decir, promulgar normas que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad, pero además de hacer leyes, tiene una función de control ante los otros dos poderes. Por lo consiguiente, cada poder controla al otro a fin de que no se extralimiten en sus funciones, y una tercera función que es representativa, ya que cada legislador representa a cada uno de los ciudadanos de este país. Al igual podemos encontrar el Poder Legislativo Federal, el cual está representado por el Congreso de la Unión, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El Poder Legislativo Estatal, que está representado por el Congreso Estatal. El Poder Legislativo Municipal, que está representado por el Cabildo Municipal. En México el poder legislativo es bicameral, es decir, se divide en dos cámaras, la de senadores y la de diputados. Esto no significa que uno es más que otro, simplemente tienen a su cargo funciones legislativas distintas y a su vez cada una controla la otra a fin de que no se excedan en sus atribuciones al momento de hacer leyes. ¿Cómo está integrado? La Cámara de Diputados está integrada por 500 diputados, de los cuales 300 son elegidos directamente por el voto de los ciudadanos y 200 son designados por los partidos mediante listas. Los primeros diputados se conocen como diputados de mayoría relativa y los segundos se conocen como diputados de representación proporcional. Los requisitos para ser diputados están consagrados en el artículo 55 de nuestra Constitución. Al igual, la Cámara de Senadores está integrada por 128 senadores, de los cuales 96 son electos directamente por el electorado mediante la conformación de fórmulas, y 64 senadores, de los cuales 32 son designados por listas nacionales y 32 senadores de primera minoría. Los requisitos para ser senador son los mismos que para ser diputado, a excepción de la edad, que es de 25 años actualmente. En el artículo 76 de nuestra Constitución nos habla de las atribuciones exclusivas de los senadores. Por último, vamos a recordar las funciones principales del Poder Legislativo, que es redactar y modificar leyes, aprobar el presupuesto y supervisar al Poder Ejecutivo. Empezaremos hablando sobre el Poder Judicial. ¿Qué es el Poder Judicial? El Poder Judicial es uno de los tres pilares que sostienen el Estado democrático de derecho en nuestro país, junto al Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Está conformado por tribunales de diversa competencia, tales como Corte Suprema, Corte de Apelaciones, Civil, Penal, Laboral y de Cobranza. Su principal objetivo es resolver conflictos por el incumplimiento de la Constitución. Está compuesto por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral y los tribunales y juzgados de distritos. La Suprema Corte de Justicia está formada por 10 ministros y un presidente, y resuelven conflictos relacionados con el incumplimiento de la Constitución. La duración de cada ministro es de 15 años, sin poder ser reelegidos. El Tribunal Electoral resuelve conflictos relacionados con el incumplimiento de los procesos electorales. Y en cuanto a los tribunales y juzgados de distrito, se encargan de resolver todos los conflictos en materia penal, administrativa, civil y de trabajo, protegiendo los intereses y garantías individuales. Todo lo anterior se encuentra en el artículo 94 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.